7:23 de la mañana, continuamos aquí en Primera Visión y bueno, vamos a hablar acerca de lo que veníamos anunciando y lo leíamos en las portadas, la llegada de una segunda ola de contagios COVID-19 a nuestro país y el temor también de la llegada de esta cepa que es el riesgo de que se pueda estar entre nosotros. Vamos a hablar acerca de la COVID-19 con el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú e infectólogo, el doctor Augusto Tarazona. Doctor Tarazona, buenos días, bienvenido a Primera Visión. Buenos días, muchas gracias. Estamos acá para servirlos y compartir algunas inquietudes en relación a esta epidemia. Doctor Tarazona, los medios vienen emitiendo información constante sobre la COVID-19. Para usted, ¿ya estamos en nuestro país ante una segunda ola de contagios? Existe un incremento sostenido de casos que no significa un brote explosivo, enorme, pero sí está aumentando los casos que puede estar llevándonos al inicio de una segunda ola. Hablamos de una segunda ola cuando tenemos un incremento sostenido de más casos de lo que actualmente estamos teniendo. Durante estas 4 o 5 últimas semanas hemos tenido un promedio entre 1.500 a 2.000 casos por día en el Perú, en el país en general. En estos últimos días se ha incrementado algunos cientos de casos más, pero existen otros indicadores que nos hablan de que se está acumulando más casos que las semanas anteriores. El indicador de positividad, el índice de positividad nos dice qué porcentaje de pacientes salen con prueba positiva después de habérseles tomado dicha prueba. Si de 100 pruebas sale 4%, hablamos del 4% de positividad. Y esa es la medida que hemos tenido hace un mes atrás. Progresivamente durante la semana se ha ido incrementando este índice de positividad y actualmente estamos bordeando el 15%, que es muy similar a los meses de junio, cerca a julio, en la que tuvimos también un índice de positividad creciente. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos el incremento de la ocupación de las camas hospitalarias que sostenidamente todos los días se va incrementando a diferencia de las semanas anteriores. Y por último, otro indicador importante es el incremento de la ocupación de las camas UCI. Sabemos que en varias regiones del país ya no existe camas UCI disponible porque han sido ocupadas en estos días. En Lima particularmente también se está disminuyendo el número de camas UCI y hay hospitales que ya no tienen disponibilidad de estas camas. Algunos tienen 3, 4 o 2, que en suma, de acuerdo a su salud y a la Defensoría del Pueblo, estamos teniendo no más allá de 30 camas disponibles. Si esto tenemos, cuando recién empieza a incrementarse algunos cientos de casos del número normal, entre comillas, normal que hemos estado teniendo las semanas pasadas, nos indica de que si tenemos un brote mucho más explosivo, con mayor número de casos, llegar a varios miles, a 3, 4, 5 mil casos por día, como tuvimos los meses anteriores de julio, agosto, vamos a tener muchos problemas en la atención de los servicios de salud, porque ya actualmente, sin tener un brote explosivo, está saturado los servicios de salud en relación a camas UCI. Eso es lo que nos preocupa, doctor. Eso es lo que nos preocupa, pero para ir a ese punto sobre cómo podría afectarnos el sistema de salud, si es que se vienen incrementando los casos en los próximos días, queremos tener claro, entonces, para usted, actualmente en nuestro país no estamos ante una segunda ola. Vuelvo a reiterarle, los indicadores epidemiológicos nos señalan de que estamos iniciando un incremento de casos que puede convertirse en la segunda ola y que de hecho esto es posible porque durante las últimas semanas de diciembre se ha hecho todo lo necesario para incrementar la transmisión del virus. Y ese incremento de la transmisión del virus entre personas se refleja después de 2 a 3 semanas. Eso significa que a mediados de este mes, es decir, la próxima semana, ya tendríamos un incremento notable de casos que significaría ya un incremento hacia una segunda ola. Hay que estar atentos a lo que pase. Estaríamos empezando una segunda ola. Ahora, el tamaño de la segunda ola también va a depender de varios factores. Puede ser una segunda ola muy inmensa,
como lo tiene Europa en este momento, que les ha obligado a cerrar varios países, ¿no? Inglaterra está en una cuarentena total desde el día de ayer. Y así, Alemania, varios países están en cuarentena porque tienen una segunda ola muy intensa, muy amplia, con muchos miles de casos diarios. Ese escenario es posible que lleguemos en la medida en que sigamos contribuyendo a la transmisión del virus. Pero, doctor Tarazona, ese es el punto en el que también tenemos que hacer un llamado para evitar que esa transmisión sea más activa de lo que ya tenemos actualmente. Doctor Tarazona, lo que menciona lo vamos a resaltar, que en las próximas semanas ya se podría determinar si ya estamos ante una segunda ola por los incrementos de casos que se van generando, pero ¿a raíz de qué? ¿Qué ha fallado o qué está fallando? ¿Las medidas del gobierno no son suficientes, deberían ser más estrictas, o es responsabilidad de la población que se está descuidando? En realidad existe una responsabilidad compartida. Las medidas sanitarias del gobierno, dictadas por el gobierno, no todas ellas han respondido a las necesidades epidemiológicas de control. Algunas medidas han sido muy permisibles. ¿Cómo cuáles? Tener espacios cerrados como los mercados, con mucha gente, con un aforo no controlado, son medidas que no contribuyen. Por otro lado, existen normas directivas para poder evitar los contagios, y estas normas y directivas o no se aplican, o si es que se aplican, nadie los controla, nadie los supervisa, y esa es una responsabilidad del Estado. Pero por otro lado también existe responsabilidad de la población. Hay muchas personas que están pensando que o que ya se contagiaron o que no se van a contagiar, que son inmunes, no sé, pero no usan adecuadamente las mascarillas, salen en grupos, asisten a lugares donde hay aglomeraciones, participan en reuniones, en fiestas. Es decir, que también la población tiene que tener su cuota de contribución para el control de esta epidemia. Pero gran parte de esta actitud también depende de otro factor, que es el factor comunicacional. El gobierno lamentablemente no ha logrado tener un manejo comunicacional hacia la población para que oriente mejor sus actitudes. Algunos spots, algunas informaciones a medias, como el caso de las vacunas, que no tenemos información oficial, global de las cosas que sucede, y en fin, este manejo comunicacional no está siendo lo más adecuado y hace que las personas o vayan ignorando o simplemente no hagan caso a lo que se les señala, porque no tiene la fuerza y el impacto para poder modificar algunas conductas, ¿no? Hecho que ya se podría haber logrado después de 9 meses de pandemia. Ya se tiene que tener algún resultado en ese ámbito. Sin embargo, todavía tenemos esas debilidades. Pareciera que no hemos aprendido la lección, doctor Tarazona. Hay dos hechos importantes que quisiéramos comentar con usted. Lo sucedido durante el mes de diciembre, en las fiestas navideñas, las compras navideñas, la aglomeración de personas que se veía en mesa redonda en el centro de Lima. Todo eso podría contribuir entonces a llegar a esta segunda ola en los próximos días. Definitivamente, como lo señalo, hemos hecho como país todo lo necesario para tener una segunda ola. Los mercados saturados de personas, los centros comerciales, los restaurantes, se abrió la cuarta etapa de la reactivación en donde se veía el tema de los bares, de las discotecas, aperturas de actividades masivas. Entonces, todas esas acciones definitivamente contribuyen a la presencia de una segunda ola, de una siguiente ola, que podría ser muy intensa, muy amplia. Y por mientras lo tanto, conversamos, estamos convencidos de que va a haber segunda ola, estamos iniciándola. Doctor Tarazona, pero la intensidad va a ser inmensa como Europa, no lo sabemos. Va a depender mucho de lo que en este instante podamos hacer. Y precisamente conversar con ustedes es también para llevar el mensaje de que tenemos que seguir cuidándonos de esta epidemia, porque esta epidemia es mortal.
han llevado más de cerca de 90.000 fallecidos en el país en lo que va de la epidemia, y esto es bastante. Y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la magnitud de una siguiente ola sea muy intensa, haya muchos pacientes, muchos fallecidos. Eso significa que tengamos que seguir adoptando las medidas preventivas que todo el mundo conoce, que es el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, lavado de manos, ventilación. Doctor Tarazona, pero entre esas medidas preventivas, ¿qué podría usted decirnos acerca de que se están reiniciando actividades artísticas? Ya está programado el primer concierto con público que podría abarcar 600 personas de ese grupo Armonía 10. Vamos a tener nosotros una entrevista con un representante del Ministerio de Cultura para hablar sobre estos protocolos que se van a implementar para los conciertos y actividades artísticas. ¿Es adecuado que se lleve a cabo ese concierto, ese primer concierto, en unos días nada más, el 10 de enero? Consideramos que no es el mejor momento para abrir este tipo de actividades, porque no hay que olvidar que las actividades festivas, en donde existe un intenso intercambio de emociones, de alegría, licor de por medio, inmediatamente se relaja todo tipo de conducta preventiva. Por lo tanto, este tipo de actividades no debería ser todavía autorizado en este periodo. Esperemos un poco más. Sabemos que es difícil situación económica, financiera para las actividades de este tipo. Sin embargo, un poco que tenemos que sopesar entre la vida, la salud de las personas y tener que estar presenciando este tipo de actividades que van a ser, sin duda, un escenario de transmisión, de alta transmisión del virus. Y sin tener todavía en consideración la llegada del nuevo virus de la nueva variante del virus, que de hecho es cuestión de días, de ingresar, va a ingresar. Doctor, ya para ir cerrando, sobre el uso de la ivermectina, usted ya hemos hablado de este tema, se ha hablado constantemente, ¿nos podría aclarar en qué casos se debe usar la ivermectina y si sirve como método preventivo de la COVID-19? Se ha utilizado como preventivo, se sigue utilizando como preventivo, sin embargo no existe ninguna evidencia científica que avale este hecho. La única indicación que el Ministerio de Salud ha autorizado es para el uso de casos leves de inicio de enfermedad, porque en ese momento existe una alta carga viral en donde actuaría la ivermectina, y en casos leves, pero que tengan factores de riesgos como diabéticos, obesos, hipertensos. En otros escenarios no tienen ninguna implicancia, no ayuda en nada y lamentablemente pues a veces se distorsiona algunas indicaciones, se amplían más allá de lo necesario y puede generar una falsa sensación de seguridad, porque muchas personas toman ivermectina y dicen ya yo estoy protegido y empiezan a descuidarse. Eso es lo que se está viendo y eso es el tipo de pacientes que llegan ahora a las emergencias. Por lo tanto, la ivermectina, como cualquier otro medicamento, tiene que tener una indicación médica. Cuando el médico le indica, es posible que pueda ser utilizado. Muy bien, doctor. Creo que con esto ya nos va quedando cada vez más claro el panorama de lo que nos tocaría enfrentar en los próximos días. Y reiteramos lo que usted menciona, ¿no? Solamente queda cuidarnos ante como usted lo indicó, las medidas que son insuficientes por parte del gobierno. Doctor Tarazona, ya para cerrar brevemente con una respuesta breve, de registrarse mayor cantidad de casos en los próximos días, ¿se debería volver al confinamiento? La experiencia, el manejo de este tipo de epidemias nos dice que sí es posible volver al confinamiento, pero aquí puntualizar algo. El Perú es muy heterogéneo, tiene muchas variantes geográficas, poblacionales, climáticas, etc. Por lo tanto, el Colegio Médico siempre ha impulsado un confinamiento o una cuarentena focalizada en donde sea necesario, en un distrito, en una provincia, en un villorio, en fin. Tiene que ser muy focalizada según las condiciones de cada lugar. No podemos hacer cuarentenas homogéneas para todo el país, para todos por igual, porque eso no funciona. Lamentablemente se ha observado que tiene muchos problemas para su cumplimiento.
Muy bien, doctor Tarazona, muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de brindar. Cuídese mucho, doctor. De igual manera, hay que seguir cuidándonos, de todos depende que tengamos una segunda ola de baja intensidad. Tenemos que seguir practicando las medidas preventivas. Muchas gracias. Perfecto, doctor Augusto Tarazona, médico infectólogo, quien nos menciona entonces que depende de nosotros que la segunda ola sea de baja intensidad. Es inevitable, pero por lo menos tratar de que sea de baja intensidad. Ojalá que sea así.